días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarles. Vamos a la entrevista Hablemos Claro, edición especial, análisis semanal sobre el estado de la nación. Y bueno, la discusión, el debate de esta mañana va a girar en torno a el evento de ayer, 26 años de la firma de los acuerdos de paz, y es necesario hacernos la pregunta reflexiva: ¿El Salvador vive en paz? ¿El Salvador tiene independencia? Es necesario hacerse esa reflexión esta mañana, y alrededor de todo esto, pues, hacer los análisis respectivos frente a una realidad, la realidad de la ciudadanía, que está ávida de que las autoridades resuelvan los problemas más sentidos en el país. Y pues ya ven ustedes los estudios, sondeos de opinión que reflejan sin duda alguna el descontento, la apatía, el desinterés de la población por ir a las urnas, pero más sin embargo no hay reacción. Prefieren no ir a votar y dejar en pocas manos la decisión de cómo quedaría conformada la nueva Asamblea Legislativa y los nuevos consejos municipales plurales, o al menos eso es lo que indica el último sondeo de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bueno, por favor, acompáñeme. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Vázquez. En miércoles 17 de enero del año 2018, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, listos, contentos, saludemos al más rápidamente. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Portada del MAS Acora, miércoles 17 de enero del año 2018, asesinan a tiros a ex soldado y a su suegra en Huayúa, Sonsonate. No perdonan sus vidas, titula el periódico MAS. Y en Cabañas, adiós a los tres. Entierran en Jutiapa e Hilo Vasco a víctimas de choque, dice. Bueno, mujeres, ¿a qué edad les das el cel? Conoce los pros y los contras de darle teléfono a tu niño. No le deo. San Salvador muerto sale a flote. Tiran cadáver de hombre a la quebrada La Mascota entre las colonias Dina y Luz. A la víctima le cortan el cuello y le dan varias cuchilladas. Bueno, vamos a resumen. Ayer conversábamos con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, sobre el proceso electoral, y aclaró algunos conceptos en referencia a cómo va a estar. Dice que está más tranquilo, que bueno, que la última elección del 2015, ¿verdad? Vaya a leer un resumen de la conversación que tuvimos con el magistrado en las páginas interiores del periódico MAS del Grupo Editorial Altamirano. Gracias. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Más adelante vamos a presentarles imágenes y detalles de un bloqueo que se está desarrollando en este momento, aparentemente por personas, familias inconformes por la falta de agua en sus viviendas. Ahí Rancho Navarra, en el mero donde está el hoyo del nuevo, donde se construye el paso a desnivel o a multinivel de Rancho Navarra. Ahí, cabalito, ya le vamos a presentar algunas imágenes de eso. Mientras tanto, con don Juan Ramón Medrano. Bienvenido.
Gracias. Con el señor Marvin Aguilar. Sí. Muy bien, Jorge Tobar. Gracias a usted. Un saludo a la teleaudiencia. Que por cierto, un día de estos, para Navidad, fui al mercado San Miguelito. Y no creerás un montón de gente que mira el programa y me dicen, mire, es que es el único programa donde realmente hay debate de ideas. No es que llegan a echarse flores. Eso es importante. Sí. Sí, Mercado San Miguelito. Mercado Sí, San Miguelito. mucha gente. Grande mercado, por cierto. Muchas flores ahí. Ya van a poner buenos los. Por eso va Jorge los ramos. para que le echen flores. Pero que me tiren flores, cabrón. Me tiren flores, está bueno. Miren, es importante. Bueno, Juan Ramón, tú fuiste protagonista de el pasado conflicto. 26 años, ¿cómo pasa rápido el tiempo? 26 años. 26 años. Y con Jorge, viste, andamos de blanco. Pero no, Jorge no es por los acuerdos de paz, no Por la paz. Bueno, pero es importante hacer la reflexión alrededor de un tema en particular. 26 años de firmada la paz. El presidente de la República ofreció unos segundos nuevos acuerdos que no se han logrado, pero reflexivamente hablando podemos decir, existe en El Salvador paz, existe en El Salvador independencia. Juan Ramón. Mira, la independencia siempre es relativa y de los países pobres y subdesarrollados como el nuestro, mucho más relativa, ¿no? O sea que el concepto de independencia hoy en un país interdependiente en la tecnología, en la economía, en todos los aspectos. Préstamo. Es bastante difícil, es todo relativo. Bien. Sin embargo, hay cosas que son obvias y evidentes, no dependemos económicamente, por ejemplo, de la relación económica que tenemos con Estados Unidos. Eso es más que obvio. Sí. Bueno, ideológicamente también hay una enorme dependencia de los valores norteamericanos y de los valores liberales, que es la palabra que usa Jorge Tobar, ¿no? para digamos, los valores del capitalismo. Uh-huh. Y hay también, por supuesto, una relación histórica en donde celebramos la independencia de España, por ejemplo, y los acuerdos de paz, por mucho que les critiquen, también nos permitieron independizarnos de los militares, porque vivimos durante casi 50 años dictaduras militares. Eso fue lo que nos llevó a la guerra. Realmente, reflexionando, fue más el descontento popular por los grandes fraudes, por la represión, por la falta de espacios democráticos, por la falta de expresión, lo que generó la guerra de los jóvenes en los años 60 y sobre todo los 70, que ya inició la lucha armada, ¿verdad? O sea que desde ese punto de vista no, pero yo sí creo que los acuerdos de paz hay que valorarlos en su contexto, en su momento. O sea, los acuerdos de paz sirvieron para terminar una guerra y para abrir los espacios políticos. El aspecto económico y social no se negoció, no se tocó, porque no hubo una victoria militar del FMLN, ¿verdad?, para poder imponer su voluntad. Y yo diría, gracias a Dios, porque no me imagino en qué condiciones estuviéramos si el Frente hubiera llegado al poder en aquel momento y hubiera hecho las transformaciones radicales que quería hacer, porque vistos los experimentos que han habido, todos han sido fallidos, ¿no? O sea, realmente el problema de Cuba, que es un país poco desarrollado, ha desarrollado algunos aspectos de su vida, pero muchos otros, como es el aspecto económico, que es la base de la vida de cualquier país, tiene gravísimos problemas. Venezuela, que no hay ni que hablar del desorden que hay en ese país, que es un supuesto intento moderno de socialismo, aunque yo tengo mis dudas de que ahí hayan habido socialistas, bueno, por lo menos a nivel de la cabeza, pues a nivel de asesores sin duda, pero a nivel de la cabeza, los que tomaron decisiones, pues ya vemos hacia dónde va Venezuela. Digo, eso nos demuestra de que si hubiéramos llegado nosotros al poder, quizá hubiéramos cometido un montón de errores, ¿verdad? Gracias a Dios no nos dejó la realidad y el pueblo salvadoreño, pero sí el pueblo salvadoreño le demostró al FMLN de que está dispuesto a darle el beneficio de la duda, y la mejor prueba de que fueron exitosos los acuerdos de paz es de que las libertades democráticas, por mucho que se diga, sean respetadas, José.
Eso es una verdad. Se respetaron los primeros 3 periodos presidenciales por parte de Arena y se respetaron y se han ampliado en los 2 periodos presidenciales por parte del FMLN. Y la estrategia del Frente fue buena en tanto que Sí. llegó al poder en el 2009 y volvió a ganar. Ahora, en teoría entonces son unos acuerdos imperfectos, ¿verdad? Exacto. Y no hablemos de los demás otros acuerdos. Otros acuerdos serían acuerdos en otro contexto. Acuerdos en medio de una guerra social, para llamarla de alguna manera, con el crimen, no por razones político-ideológicas. Y un acuerdo de nación que debería de definirse una agenda y de entender, José, de que con Arena se desarrolló la corrupción, se desarrolló la delincuencia. Cuando tomó el poder Funes y el FMLN habían 10 muertos diarios, más o menos como estamos ahora. Se desarrolló, sin duda, más la pobreza, la migración, los grandes males se desarrollaron con Arena. Llegó el Frente, lleva 2 periodos, pero no se han resuelto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que ni una mitad, que es la derecha, ni otra mitad, que es la izquierda, ¿verdad? O Arena o el Frente. O Arena o el Frente. Jorge, ¿Sí? no le gusta lo de derecha. Ninguno de los dos tiene la capacidad de resolver solo. Entonces, otros acuerdos de país, en puntos en donde tenemos que ponernos de acuerdo todos, son una necesidad. No importa si está Arena o está el Frente, o está otro partido político, o llegan allí para también tomar en cuenta el planteamiento de Marvin. Bueno, frente a esta realidad tenemos 2 posturas. La postura del general David Munguía Payés, que dice que el país está en una guerra distinta, cosa que el ministro de Justicia y Seguridad niega, porque dice no estamos en una guerra, estamos frente a una agresión de grupos criminales que pretenden con su accionar presionar al gobierno. Eso es lo que se ha discutido. Ahora, vale la pena analizar el contexto en el que se dan los acuerdos de paz, porque o la conmemoración de los acuerdos de paz sobre la base de una cosa en particular, lo que dice Juan Ramón, ¿verdad? Se firma un acuerdo en donde prácticamente las partes son obligadas a sentarse a negociar y nadie gana y se comienza la transformación para poder llegar a la pacificación del país. Pero la pregunta del millón es ¿por qué no hemos llegado a ese estadio, ¿verdad? A ese momento en el que los salvadoreños pudieran gozar de una verdadera paz. Ese es el punto. Jorge. Es que lo que pasa es que los acuerdos realmente no son acuerdos de paz, son acuerdos de cese de la guerra, de cese de las armas, del enfrentamiento armado. Eso es lo que es, nada más, no es paz. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en esos acuerdos no se resuelven o no se sientan las bases para resolver principalmente los problemas que nos llevaron a la guerra. Entonces, lo que sucede es que si las raíces se mantuvieron, esas raíces, esos desequilibrios estructurales de la sociedad salvadoreña, vuelven a surgir elementos de guerra. Pero como ahora los dos combatientes están en el poder y se lo reparten el pastel, ya no les interesa. Ya no les interesa resolver los problemas de fondo, los problemas subyacentes que generan la violencia y que generan la nueva guerra que tenemos actualmente. Entonces, el FMLN... Sí compartís entonces lo que dice el general, que estamos en una guerra, estamos en una nueva guerra. Tenemos 14 muertos diarios, o sea, pero ni en los últimos años de la guerra habían tantos muertos. O sea, estamos en una guerra. Bueno, tenemos más muertos inclusive que cuando estábamos en el mismo conflicto armado. Por eso, en los últimos años de la guerra, en el 88, 89, 90, 91, no habían tantos muertos como los hay ahora. Y ayer lo decía en la inauguración de la plaza, nueva Plaza Libertad, el alcalde capitalino: El Salvador no tiene paz, El Salvador no tiene independencia. Eso lo recalcaba él en el momento en el que estaba inaugurando la nueva plaza. Es que independencia nadie tiene en este mundo, Josué. Es que eso tenemos que tenerlo claro. Nadie, ni Estados Unidos, tiene independencia porque no puede, porque depende de las economías de China, depende de la economía de Europa, todos dependemos de todos, económicamente hablando. De lo que estamos hablando es de la independencia política, punto, nada más. Solo de eso podemos hablar, de la independencia política. Si realmente los salvadoreños estamos tomando las decisiones políticas, las grandes decisiones políticas para
darle rumbo al país o no lo estamos haciendo nosotros. Ese es el punto. Ahora te pregunto y directo, como dicen, al tiro al blanco, ¿qué sentido tiene entonces conmemorar acuerdos de paz? Bueno, el único sentido que tiene, por lo menos para el FMLN, es que esos acuerdos le abrieron la puerta para ahora ser los nuevos ricos del barrio. Eso es lo único que tienen ellos para celebrar, que ahora ellos tienen sus mansiones, tienen sus blindadas, tienen sus guardaespaldas, tienen una vida de lujos. Y la firma de esos acuerdos fue la puerta que les abrió a esa nueva vida de lujos que ahora viven. Entonces, eso es lo único que ellos tienen para celebrar. Pero El Salvador en sí no tiene ningún motivo para cosa celebrar. Que comprenderás, ellos niegan rotundamente, ¿verdad, Juan Ramón? El haberse convertido, bueno, sí se convirtieron en partido político, se insertaron a la sociedad, esos principalmente fueron los acuerdos y para eso fueron principalmente los acuerdos. Ahora pues yo he escuchado a doña Norma Guevara, al mismo Medardo González, negar rotundamente que ellos hayan cambiado su estilo de vida o que sean los nuevos millonarios. Eso lo reprochan y lo descartan totalmente. Bueno, yo te voy a ser honesto, no he visitado las casas de mis ex compañeros del FMLN, ¿no? Porque desde 1995 que nos separamos del FMLN, cada quien siguió su rumbo, su vida, claro. Hemos coincidido en algunas oportunidades y tengo muy buena relación con varios de ellos. ¿No estuviste tú ayer en el CIFCO, verdad? No. Muy pocas veces me invitaron hace años y en realidad solo estuvieron los firmantes de los acuerdos. A ocasiones, digamos, oficiales. Sí, tú no fuiste firmante, ¿verdad? No, yo no fui firmante del acuerdo. Yo estaba con el comité político aquí en San Salvador. Estábamos con Gerson, con Norma Guevara, con Eugenio Chicas, por cierto, Francisco Vélez, organizando el retorno. Sí, organizando las cosas aquí en San Salvador. Incluso dimos el discurso el mismo 16 de enero ahí en la Plaza Cívica. Sí. Pero fíjate de que, como te digo, yo no he ido a las casas de ellos, no las he visitado, no sé cómo viven, no sé cuántos ahorritos han hecho, ¿verdad? A quienes se les puede acusar de eso, porque tirar al aire, decir se han enriquecido, eso es parte de una campaña política electoral, pero ya comprobarlo es la Fiscalía General de la República la que lo tiene que hacer, y de hecho hay un par de funcionarios señalados, pero esa es una cosa que yo quiero, sin defender a unos y atacar a otros. Fíjate que la verdad es que se habla mucho de la clase política, y de hecho hay varios expresidentes que están en la picota, pero los expresidentes y algunos de sus funcionarios, pero en la práctica la clase política es la que está sentada en el banquillo de los acusados, es digamos como la del tiro al blanco, ¿no? A la que siempre se le está apuntando. Pero también aquí se ha hablado de que a diferentes niveles sociales el problema de la corrupción es una realidad, es un mal endémico nuestro como país, y como gobierno es también una costumbre o forma de ser que se ha arraigado en nuestro gobierno durante décadas y que no se ha podido realmente combatir. O sea, de hecho, si hay algo que se le puede señalar a este gobierno del FMLN es que no ha combatido con fuerza la corrupción, pero yo no veo que haya funcionarios de este gobierno que estén acusados de corrupción. Hay, insisto, señalamientos para 2 o 3 funcionarios que yo esperaría que se haga la investigación de la Fiscalía General de la República, y entonces podríamos hablar fulano, sutano y mengano corruptos, pero la corrupción del gobierno, eso es, insisto, parte de la campaña, y lo que tratamos de hacer análisis no nos la tragamos, porque, insisto, el problema de la corrupción, el problema de la violencia, la pobreza, la migración, nacieron hace rato. Muy bien, Marvin, rápidamente, porque yo tengo que hacer el primer corte, tu evaluación alrededor de las dos posturas, tanto de Jorge, de tu compañero Jorge, como de Juan Ramón. Yo creo que lo de 1992, que yo tenía 20 años para esa época, y vimos, el país entró como una especie de esperanza de que podía comenzarse nuevamente a reconstruir el país. Creo que no se atacó el problema económico-social, porque también fue una estrategia del FMLN de dejar que ese modelo se instalara en el país, porque
estaban claros que era un modelo que iba a ocasionar desgaste y que entonces Arena acumulara ese desgaste para que el FMLN pudiera en un momento dado tener como presidente a Chapí Janda. Entonces le apostaron a ese desgaste del sistema económico. Y quizás por eso no insistieron tanto y dejaron morir también el Foro de Concertación Económico-Social, que se supone se estableció para poder lograr un nuevo pacto social para definir cosas como el salario mínimo, el sistema económico, y que los dos lo dejaron morir. Pero más allá de eso, Arena, al ganar tantas elecciones, 4 veces las elecciones, creyó que había ganado la guerra. Entonces entendieron que era un triunfo e impusieron un discurso político, que fue ese discurso de ir marginando hasta el gobierno de Paco Flores, que fue una marginación total al FMLN, que llevó a que hubiera en el gobierno de Tony Saca un acto como el que cometió Belloso, donde ya elementos del FMLN estaban optando por agarrar armas y dispararle a la policía, por ejemplo. Entonces, y hay que decirlo, el sistema económico efectivamente le ha pasado una gran factura al país, no diría yo que ninguna de las dos, no que al país, porque desde antes de la guerra quienes se iban eran los sectores, tú sabes, rurales, pero durante los 20 años de Arena empezó a irse la clase media, empezó a irse ya la gente de la ciudad, empezaron a irse los amigos que vos mirabas en el colegio. Entonces, y lo que ves hoy esta juventud actual, que es la que está como, digamos, con violencia o que también se quiere ir, es la que nació durante los 20 años de Arena. Entonces, ¿qué es por qué la gente siente que después de tanto tiempo, 26 años, ni vale la pena celebrar? Es porque la situación económica está mala, la situación de inseguridad, la situación de delincuencia está mala, y la gente no ha visto ningún resultado de haber firmado aquello. Y por eso, porque te voy a decir una cosa, ¿cómo se puede saber si un funcionario de izquierda es coherente con su discurso que tuvo durante la guerra? Es, por ejemplo, si todavía sigue viviendo donde vivía antes. Y en San Miguel hay mucha gente que se ha cambiado de casa. Tú tenés un funcionario que hasta se ha hecho una cirugía plástica, pues. ¿Significa que qué? Que no le gustaba cómo era. Entonces, eso no es coherente con un discurso de izquierda. Ese es un punto interesante, sin necesidad de irnos a investigación. Pepe Mujica vivió en su ranchito ahí en Montevideo, ahí vivió, ni siquiera vivió en Caja Presidencial, y cuando terminó la presidencia se regresó a su ranchito. En su Volkswagen. Y en su Volkswagen. Entonces, uno esperaría, o sea, y te voy a decir una cosa, José Luis Merino antes andaba en un carro que se le quedaba, pues, había que empujarlo, ¿verdad? Entonces, hoy anda en un carro blindado. Entonces, y no suelta el poder, que ese es otro punto también, de viceministro a diputado. Entonces lo que va buscando es una inmunidad, porque él es el encargado o el tesorero de los negocios de Alba, que según senadores estadounidenses dicen que han lavado aproximadamente 800 millones de dólares en ese procesito de las offshore, que también lo han hecho como 23 empresarios salvadoreños. Entonces, por eso es que deciden, de todo tipo, de todos colores. Exactamente, de todos colores. Pero fíjate qué acusación le he oído yo por décadas, ya hace como casi 20 años, ¿y por qué no lo han capturado, lo han investigado? ¿Sabe? No, estamos hablando de los Panama Papers, que eso se liberó el año pasado. No, hombre. Eso, no, tú estás hablando de la computadora. ¿De qué? Decirle a José Luis Merino que vaya a Estados Unidos, pues vaya, que sea la prueba, que vaya a Estados Unidos y a ver qué pasa. Sí se dice de la computadora de la FARC. Yo no tengo relación con hablando de la FARC. No tengo relación con Merino, no le puedo decir, pero lo que yo digo es de que yo no estoy hablando de la FARC. Si habla tanto, pero ¿por qué no lo han capturado? Tienes razón, pero es lo de las por eso que vaya a Estados Unidos. La cosa de Panama Papers. Pero no sale de Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. De ahí no sale. Se reveló hasta el año pasado. El Faro hizo una investigación de 300 millones. Los gringos dicen que son 800. Yo no te estoy hablando de la... que eso sí, ya aburre. Y nunca lo han podido comprobar. Yo estoy hablando de dinero. Ahora bien, el punto es este. ¿Por qué no se investiga? Pero a lo que va Juan Ramón es que sí tiene vinculación una cosa con la otra. No, bueno, pero te voy a decir por qué no se investiga. ¿Sí? Porque no solo es José Luis Merino y Alba Petróleos quien han sacado dinero del país a través de las offshore, también están muchos dirigentes de Arena. Entonces, si vas a investigar a José Luis Merino, entonces investiga a los otros. Te voy a decir por qué no se investiga también, porque ahí está metido el sistema financiero. Ya te quiero ver yo al fiscal metiendo preso a los banqueros. ¿Crees que va a hacer eso el fiscal? Tampoco, por eso no se investiga. ¿Por qué no se investiga? Porque las remesas que suman 5.000 millones de dólares al año
quizás no todas son de salvadoreños que envían a sus familiares aquí, sino que también es del narco que envía el dinero de los Estados Unidos de regreso para Colombia. Entonces, por eso no se investiga. Entonces, la guerra que dice el ministro de la Defensa tiene mucho que ver con el control que el narcotráfico está haciendo del país. Que calladito, calladito está y controla muchas esferas del poder, de empresarios y de políticos. Y entonces nadie quiere investigar eso. Porque entonces sí, nos daríamos cuenta que somos un hoyo de excremento y que están metidas las élites empresariales, las élites políticas de los dos partidos políticos. Bueno, vamos a la primera pausa. Primero les voy a mostrar las imágenes que ya captamos de la protesta en la zona de Rancho Navarra. Ahí está, miren, es por el agua, sí, claramente, ahí están los barriles, los cántaros. Y bueno, estas son las cosas que ya las personas tienen que optar porque no tienen opción ni tienen respuesta a las autoridades. Es una acción ciudadana. Exacto, Rancho Navarra. Ahí vive mi hijo, les cae una vez a la semana y a las 2 de la mañana se la echan. Sí, y a veces quitan a las 4, 5 y a veces, de la mañana. ahorita creo que no les ha caído, por eso hace 7 meses que no reciben el vital líquido. Entonces eso es lo complicado. Y cabal, en el único pedacito donde tienen para pasar los carros es donde se han puesto a protestar. O sea que ármese de paciencia, porque si esta gente está indignada, encachimbada, no se va a quitar de ahí. ¿Verdad? Es que esto va a llegar hasta como las 10 de la mañana. Y entonces con eso, el tráfico va a colapsar. Bueno, o si es que no llega la humo a cachimbearlo. ¿Verdad? Vamos a la pausa, regresamos. Está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Un par de ideas nada más alrededor de la situación de la firma de los acuerdos de paz, porque entonces si estamos en medio de una nueva guerra, como dice el ministro, necesitamos entonces ir a, dice el ministro, estamos en una nueva guerra, ¿verdad? Del ministro de Defensa, y dice el presidente, vamos a hacer unos nuevos acuerdos de paz. Ofrece diálogo. El presidente lo que ofreció fue diálogo en el 26 aniversario de los acuerdos de paz. El ministro de Seguridad pues niega que se esté en una guerra, sino que dice más bien que se está en medio de una agresión. Ahora, escuchemos lo que dice uno de los protagonistas en el pasado conflicto armado, en este caso de miembro de la que fue denominada como la Tandona. El general en calidad de retiro y diputado de la Asamblea Legislativa, Mauricio Ernesto Vargas, conocido como el Chato. ¿Va? Por cierto que no fue a los acuerdos de paz. No, Juan Ramón tampoco llegó. No, tampoco. Porque no, pero no, No te me invitaron. no me invitaron. Y yo imagino que al Chato no lo invitaron. ¿Cómo no lo han de haber invitado? Tenían obligación en protocolo de invitarlo. No, es que quiero decirles una cosa, es que miren, aclaremos conceptos, porque esto es necesario. O sea, los acuerdos de paz ayer en el CIFCO se celebran sin la participación de la oposición. Ese es el punto. Dicen que el único que llegó fue el doctor Candray. No, también llegó Mauricio Santamaría. Y no, pero firmante. no, Mauricio Santamaría como firmante. Sí. Oscar Santamaría. No, Oscar Mauricio. Es que hicimos un binomio ahí de Chato con... Ah, ok. Entonces, Lo fusionaron Vargas a Mauricio vale, Santamaría Vargas. pero ya, escuchemos y después venimos con la idea. La realidad no funciona. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial no funcionan como el espíritu de los acuerdos se dio. Una reforma al sistema político
que nos trajera el crecimiento y la maduración de una democracia. Eso no se ha logrado. El Tribunal Supremo Electoral, con un presidente impresentable, no funciona. Enérgico llamado a las fuerzas políticas de El Salvador para que logremos los consensos mínimos indispensables que nos permitan enfrentar la situación que vive nuestro querido país. Es definitivamente los problemas en educación, los problemas en salud, el empleo, el atraer las inversiones, el crecimiento económico, los problemas financieros, son los que realmente deberíamos de ponerle atención. Tiene razón, el diputado Vargas, no funciona porque Arena no quiere que funcione, ¿verdad? Sí, de hecho, el principal problema que miembros de la clase alta y poderosa económica acá, yo recuerdo hace un año, 2 años, incluyendo al candidato presidente Calleja, gente de la familia Pomo, o sea, gente del gran capital, han dicho el problema principal que tiene el país es la polarización política. Y se referían a los dos grandes partidos, a Arena y al FMLN. Independientemente de cuándo está uno en el poder y el otro en la oposición, han sido la misma actitud. Entonces no funciona primero porque hay que resolver la polarización. Entonces el primer acuerdo que tiene que hacer el presidente Sánchez Serén es el acuerdo con Arena para que haya gobernabilidad en el país. No importa si gana en el 2019 el Frente o Arena. Primera cosa. Y segundo, no creo yo que esté hablando de un acuerdo con los mareros, con las maras o pandillas que son gente que está... Es un acuerdo político, hombre. Bueno, que está fuera. Ese acuerdo político debería de incluir qué se va a hacer con el tema de las pandillas. Es que a eso voy. O sea, a las maras o pandillas no se les puede tratar nada más con la represión, y ese es el otro punto. También se necesita ofrecerles un puente para salida, opciones para que los jóvenes no solamente se metan en las pandillas, sino que se metan a aprender oficio, a trabajar, a otras cosas, que es la discusión que por fin se está empezando a tener ahorita. Ahorita está pero no a nivel de los dos grandes partidos, que son los que pueden... Mientras haya elecciones después del 2019, tal vez hay condiciones para hacer esa discusión. Ahorita no. Bueno, es que lo que sucede es que entendería yo que si el presidente de la República está ofreciendo en el aniversario 26 de los acuerdos de paz diálogo, es porque él en realidad... Eso se dijo el año pasado. No, claro, es que ya cumplimos un año de estar ofreciendo el diálogo, nuevos acuerdos de paz. Pero los nuevos acuerdos de paz no es con las maras pandillas, eso está claro, como lo tiene Juan Ramón. Claro. Los nuevos acuerdos serían un gran acuerdo político. Que incluye ese tema. Pero primero, pues sí, pero primero haces un acuerdo político. Bueno, vamos a trabajar todos en conjunto, no importa colores políticos, no importa intereses políticos, para ver qué vamos a hacer con todos los problemas que tiene el país. Con temas los problemas que está señalando el señor Vargas. Y ahí está claro. Entonces, eso es lo que en realidad no se ha logrado. 26 años después, la sociedad salvadoreña continúa confrontada y el mejor ejemplo, dicen algunos, de esa confrontación, Marvin, es la clase política. Sí, depende de quién esté en el gobierno y depende de quién esté en la oposición. Hay una serie de cosas que uno dice, bueno, el gobierno podría resolverlas sin necesidad de entrar en un acuerdo político con Arena. Tema de educación. O sea, ellos no han tocado para nada el sistema educativo salvadoreño, que es malo, que necesita que se cambie, que se revise. Es que no hay sistema educativo. Sí, se podría decir, hasta eso se podría decir. Entonces... esa es ¿necesita el Ministerio de Educación, necesita Arena para eso? No, ellos podrían arreglarlo con el magisterio, por ejemplo, ponerse de acuerdo en eso. Pero mira en lo que termina el problema, que fue el lunes, que termina en una confrontación entre el gobierno y el magisterio por el aumento salarial, que se les ha negado por cuestiones presupuestarias. Ahí sí, ya necesitarías Arena para ver cómo se hace para resolver ese problema económico, ¿verdad? Pero en lo que respecta al sistema educativo, está mal. Entonces, y eso no ha hecho nada. Y eso hubiera sido algo, eso es importante a la hora de... El problema de las pandillas, ¿puede resolverlo el gobierno desde la oposición, sin contar con la oposición? Cualquier gobierno. Bueno, la represión es la respuesta que ha dado tanto Arena en su momento como el FMLN, pero no logran resolver el problema de la prevención, del control de territorios. Esa es la gran dificultad que tiene la gente. Mira, la gente siente inseguridad porque quien controla ahí más pareciera que es el pandillero que el Estado. Entonces, ¿cómo le quitas a la gente la percepción de que quien controla los territorios es el pandillero
y lo retome el Estado. Eso tenés que hacerlo. ¿Y eso con qué lo puedes hacer? Con los alcaldes de los municipios, con las ADESCOs de los municipios. No necesitas Arena para eso. Entonces te preguntas por qué el gobierno no ha lanzado una, digamos, ofensiva, si lo quiere, por usar esa palabra, agresiva para intervenir en estos aspectos de represión con los que ya están. Hay pandilleros que hay que decirlo, mira, solo matándolos pues, pero hay una generación de chavos de 10 años que hay que evitar que caigan en esa espiral de violencia. Eso, por lo menos, no lo ve que el gobierno lo haya hecho de manera agresiva para impedir eso. Y lo otro, la cuestión de apoyar a la pequeña y la mediana empresa, que eso es lo que va a sacar a este país de la pobreza, las pequeñas y medianas empresas. Entonces vos no ves que, por ejemplo, Conamipe, ¿cuál es el Banco de Desarrollo, verdad? Bandesal, que se supone que para eso crearon esas instituciones, le diga a la gente, vaya, ese concepto de las startups, ¿verdad? Todo aquel joven que tenga una idea de una empresa, venga, la vamos a analizar, aquí tiene el pisto y empiece a trabajar. Entonces, no ves eso, que eso es lo que ha hecho la China comunista, eso es lo que está haciendo Cuba, eso es lo que hace Taiwán, eso es lo que hace Singapur, eso es lo que hacen todos los países que hoy son ricos para salir de la pobreza. Entonces, ¿necesita el FMLN Arena para eso? No, no lo necesita. Es más, si hubiera hecho eso, si le hubieran hecho caso a su economista, al doctor Salvador Arias, que se terminó muriendo y nunca le hicieron caso de lo que decía, ¿verdad? Hubieran quizás tenido la oportunidad de estar mostrando logros 10 años después, porque el problema es este. Sí. Esto es 10 años. Pero en 10 años vos podés hacer mucho por el país. ¿Qué es lo que nos va a dejar los 10 años del FMLN? Útiles escolares, paquetes agrícolas, vaso de leche. Eso está bien, pero eso no resuelve el problema educativo. Eso es parte de, pero no lo resuelve. Ahora, Jorge, habría que hacer la reflexión alrededor de una cosa muy en particular. O sea, en realidad, ¿es toda la sociedad salvadoreña la que se encuentra mal o hay dos clases de salvadoreños? Los salvadoreños que en realidad están mal, no tienen empleo, no tienen salud, no tienen educación, no tienen seguridad, y otra clase de salvadoreños que en realidad, que es, bueno, catalogada y ubicada como la clase política, que esa pues aparentemente, según dicen, no vive mal, ¿verdad? No sé tú qué reflexión haces alrededor de eso. Es que mira, el país en sí está como en una ligera pendiente que se desplaza hacia una crisis. El problema es que a medida que se va desplazando, va tomando impulso, y va a llegar un momento en que la crisis, vamos a llegar al punto de crisis como lo que está sucediendo ahora en Venezuela, y salir de esa crisis ya va a llevar no solamente una generación, sino que a lo mejor 3 generaciones, 4 generaciones. El punto es que ahorita estamos a tiempo de pararlo, porque todavía no ha tomado mucho impulso ese estado de crisis. ¿Y qué es lo que genera ese estado de crisis? Bueno, para empezar, que no tenemos un sistema educativo. Los niños nacen y crecen y se desarrollan a la buena de Dios, como decimos aquí. Aquí, a la buena de Dios. Tienen padres que los maltratan, que los golpean, que los insultan, que los echan de la casa, tienen escuelas que no sirven, tienen profesores aburridos, tienen malos, tienen un clima exterior violento. Hay profesores en Oriente que no saben usar las computadoras. ¿Sabías eso? En Oriente hay profesores que no saben usar las computadoras en la escuela pública. Entonces, si no tenemos ni siquiera un sistema educativo, El Salvador va camino a una crisis. Es que es inevitable. Solo lo que falta es que pase el tiempo, que siga pasando el tiempo y las nuevas generaciones vengan totalmente sin rumbo, sin sentido, sin identidad, sin sueños, sin ganas de luchar, etcétera. Y entonces vamos a poner a un caudillo, vamos a entrar a una dictadura, a una tiranía, y nos vamos a hundir en la miseria, etcétera, y hasta que toquemos el fondo, entonces vamos a empujarnos a ver, tratar de salir de esto. Es que ese es el punto. Y eso, instalar un sistema educativo, articular un sistema educativo en el país, sí, ahí sí se necesita de toda la sociedad. El gobierno él solo no puede,
porque incluye, porque el sistema educativo como tal, no solamente son escuelas, no solamente son profesores, sino que es familia, es comunidad, es alcaldía, es la sociedad en general, la que tiene que involucrarse y cada quien asumir su papel dentro del rol del sistema educativo. Pero no necesita Arena para eso. Bueno, tú has insistido en eso. Tú has insistido en que para eso no necesita de la oposición política. Todo eso necesita presupuesto. Bueno, el presupuesto pero se le ha es otro negado nivel. por parte de Arena, no ha votado por el presupuesto hasta el último. Creo que una o dos veces votó dentro de los 9 años, 8 años. Nunca. O nunca, bueno. Siempre yo voto Por dividida. eso, votó dividida. pero Juan Ramón, pero el tiempo le dio la razón. ¿Por qué? Porque después los presupuestos quedaron vacíos. Es cierto. Tuvieron que hacer préstamos de último momento, tuvieron que sacar dinero de un lado para meterlo al otro. Entonces, al final, Sí. el tiempo le dio la razón a Arena, que esos eran presupuestos mentirosos, independientemente. Es lo absurdos. que han hecho siempre, Jorge. Sí. Si el problema es de que siempre han tenido que financiarlo con préstamos. De acuerdo. Ahora, amarrarle los préstamos al gobierno es que no haga los proyectos que estamos hablando. No se puede hacer proyectos solo de un lado, solo con la izquierda, solo con la derecha. Si es precisamente- Es que ¿Y los mira, impuestos? para ¿De qué estamos empezar, hablando? es que no podemos avanzar Los mientras impuestos no han nos aumentado, no han aumentado el IVA, que es lo que No, de realmente acuerdo. no han No. puesto el predial, que es lo que realmente Va. cambia las Por condiciones. eso, pero con ¿Por qué la no lo han ley, hecho? Porque con la estamos ley- cerca de las elecciones. Con la ley que tienen, pueden cobrar bien los impuestos. Si hablamos de Eso es otra elusión, cosa. evasión. Eso es otra Juan cosa. Ramón, ¿Por qué no lo Juan ha hecho el Ramón, ministro? Juan Ahí no Ramón, sé. Juan Ramón. Ahí no sé. Entonces, el punto. Ahí no Desde sé. desde el último año de Arena al último año que ahorita lleva, el último presupuesto del FMLN, el presupuesto general de la nación ha subido 65%. 65%. También La inflación ha andado entre el 1.5 y el 2%. Quiere decir que en 8 años ha subido el 16%. Pero los presupuestos han subido 65%. Claro. Ajá. La población, si bien es cierto, va creciendo por un lado, pero se va yendo por el otro. No ha subido ni siquiera un 10%. La población, o sea, la gente que necesita esos servicios. Los niños, o sea, el sistema educativo como tal, no se le ha incrementado grandemente la demanda de niños. Al contrario, cada vez hay más deserciones y cada vez hay menos niños. 1.200.000 más o menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, 90.000 bachilleres que tampoco tienen una oportunidad de que empleo. tampoco tienen empleo, tampoco Eso es tienen grave. opciones para la universidad, etcétera. O sea, Es decir, porque todos nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos, ¿no? Los 4. Entonces yo no me imagino cómo puede ser no tener trabajo. Entonces me imagino estos muchachos que de 18 años, 17 años, cómo, o sea, 90.000 ¿qué bachilleres. les decís? ¿no? Pero O el sea, punto es que por dinero que no han hecho nada, eso no es cierto. Dinero han tenido. ¿Qué es lo que A eso pasa? me refería. ¿Qué es lo que ha pasado? Para medio o mal funcionar. Mira, si es que yo no recuerdo que en la historia haya bajado el presupuesto, siempre incrementa el presupuesto. o Tiene se la man- tendencia. Sí, pues. o se mantiene. O se mantiene o se incrementa. Yo no he visto que empiece a bajar el presupuesto. Si hay cada vez más gastos, hay cada vez más gente, el costo de la vida, Mira, Jorge necesidades. tiene razón en esos números y tú tienes razón en la cuestión de que siempre va a hacer falta dinero. Claro. Ahora bien, el punto es el ministro de Hacienda, ¿por qué no cobra bien los impuestos? Esa es una gran interrogante que yo siempre me he hecho. Ahora, yo te voy a decir, los que estamos acá... Si Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Mira, Arena o del ministro de Hacienda? Si seguimos en este No, pues sí, panel ¿de quién es la culpa? con José, lo más seguro es que vamos a seguir discutiendo esto. Vamos a ver dentro de 3, 4 años si no ha aumentado el 60% del presupuesto también Arena, No, de por acuerdo. razones de necesidad de inversión De y de acuerdo. sacar el país. Sí, pero de la vaya, crisis que mira, está. vaya, tal vez el punto es el siguiente. No importa que el presupuesto crezca, es en qué estás invirtiendo el Ese dinero es del otro punto. crecimiento. Si se del ve la presupuesto. mejora. Y si se ven las mejoras. Ese es otro punto. Que eso también, o sea, ese es el que punto. ese es el La almendra punto. del asunto es, vaya, está bueno, perfecto. Más impuestos, el impuesto del predial, el impuesto aquí, el impuesto IVA. allá, el IVA. Ajá, y lo que ya se les da, A propósito en qué se de- invierte. a propósito Y lo de- que ya se les da, y el crecimiento del presupuesto, con un montón de pistos, de préstamos, y lo que llega de las remesas, y lo que llega de lo que pagan todos los empresarios los salvadoreños en concepto de IVA, ¿en qué se va? Se ve el resultado, tenemos mejor educación, tenemos mejor seguridad, tenemos mejor salud. Eso es lo que la gente se Pero es pregunta. que permitime un ratito, es que te quiero hacer una aclaración. Mira, la economía de El Salvador, el PIB, crece al 2.2%. Es decir, que los presupuestos deben de crecer a ese ritmo.
2.2% al año, Debería. no más. ¿Por qué? Porque es que como que tú tengas un sueldo de $500 y te dicen, mira, te vamos a aumentar $50. Ah, bueno, entonces yo en el presupuesto de mi casa voy a subir $200. Sí. Si solamente voy a recibir $50 más, ¿por qué yo voy a gastar $200 más? Hay un ¿Por qué voy problema a en presupuestar $200 más? Que el gobierno O tiene sea, que es absurdo. gastar lo que Nosotros da. vamos a gastar de acuerdo a lo que recibimos. Sí. Y si queremos gastar más, entonces tenemos que trabajar más, Generar. tenemos que producir más, Generar. tenemos que generar más dinero. Por eso es que para mira, poder gastar más. Por eso el concepto aquel de que para invertir más en estos temas, o sea, la riqueza hay que generarla para repartir. Exacto, primero, me permití el ejemplo que ponía Donald Trump de Noruega. Fíjate que el fondo de ahorro del gobierno de Noruega es de $1 billón. Y fíjate que este gobierno, con las ganancias que tiene del petróleo, porque Noruega es un país petrolero, lo que hace es invertir, bueno, es socio de YouTube, es socio de Apple. O sea, el gobierno invierte en estas grandes empresas para irse quitando la dependencia del petróleo y tener otros ingresos, ¿verdad?, que le permitan repartir dinero, porque Noruega es uno de Europa, el estado de mayor bienestar social que tiene ahí. Y es una cosa, bueno, ellos le pasan a Groenlandia, a los habitantes de Groenlandia, porque parte de su territorio es de ellos, le pasan dinero para que no trabajen. Claro, eso tiene otro problema, altas tasas de alcoholismo y de suicidio, por ejemplo, de los indígenas de Groenlandia. Entonces, claro, es una sociedad casi perfecta, ¿verdad? Noruega. Entonces, No, pero Estados Unidos resolvió mejor, mató a los indígenas para no tener que estarlos alimentando. sí, claro. Esa es otra opción. Entonces, pero el Estado tendría que invertir bien el dinero que le entra para tener los ingresos para regalar todo lo que... Hay una cosa que es bien seria en esto. El presidente prometió que en este periodo le iba a dar el 6%, ¿verdad?, del presupuesto al Ministerio de Educación. No que en esta, pero que iba a ir aumentando cada vez más hasta llegar, por supuesto, al terminar su año, exacto. íbamos a llegar al 6% del Producto Interno Exacto, Bruto. entonces ya Y en le vez de queda aumentarlo, ha ido disminuyéndolo ya cada le vez. queda un año. Y es imposible que cumpla esa meta. Y estamos hablando de educación. Miren, algo que para este país debería de ser sagrado, sí, porque salimos de la pobreza fíjate, solo por tres cosas, que es desarrollo económico, eso es poniendo a trabajar a todos, aunque sea con machete allá en la zafra. La otra cosa es con tecnología, pero para eso necesitamos matemáticas, y al salvadoreño odia las matemáticas. Miren. Y tercero, lo necesitamos Educados. exactamente, educados. Sí, Entonces, bueno. ni una de las tres cosas. Ni una de las tres cosas. En conclusión, por lo que ustedes están diciendo, ¿saben qué? Quiero decirles, y lastimosamente así es, todos los gobiernos después de la firma de los acuerdos de paz no han hecho bien su tarea. Simple y sencillamente. Todos. De aquí, desde el gobierno de Cristiani hasta el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, no le han cumplido a la población a cabalidad con lo que deben de llegar a ser. ¿Sabes de qué me estoy riendo en este momento? Ah. Han fracasado. ¿No de mí va? No, me estoy riendo porque me estoy acordando de que nosotros cuando nos salimos del FMLN cometimos un gravísimo error. El partido nuestro votó por aumentarle 3 puntos al IVA. Y eso, se supone que de ahí vino el frenón económico. y eso nos llevó con el mote de traidores, todo lo que vos querrás. Pero ¿sabes cuál era la discusión que se hizo de parte de Joaquín Villalobos y un grupo de gente de la dirección con Calderón Sol y sus funcionarios? Que se iba a aumentar los 3 puntos al IVA, pero que se iba a llegar a un 5% por lo menos para educación, para salud, para vivienda. Y Calderón Sol no solamente no cumplió, sino que fue a decir después en un evento internacional, es que nosotros fuimos vivos, nosotros enganchamos a la gente del Partido Demócrata, los que decidieron del FMLN, votaron por el IVA y no les cumplimos. O sea, encima de eso hasta hubo una burla recientemente antes de la muerte del presidente Calderón Sol, que dicho sea de paso, fue uno de los presidentes más abiertos de Arena. Vamos a hacer pero no cumplió, eso es lo que me estaba acordando. No por eso, pero es que mira, vaya, ustedes... Y esa discusión la vaya, tuvimos. mira, si lo querés ver de esta manera, a Entonces ustedes... no hubieran caído en esa trampa. Espérate, si lo querés ver de esta manera, a ustedes los embaucaron, les dieron paja, los usaron. El pisto del 3% del IVA incremento no se utilizó para lo que se debía utilizar. Bueno, pero imaginémonos al gobierno del FMLN sin esos 3 puntos.
Imaginémoslo. Ah, sí. No, hombre. Sí, sí. Colapsa esto, pues. Sí, exacto. Nos hundimos totalmente. O ya lo hubieran subido. Exacto. O ya lo Pero, hubieran pero subido. no creas, no renuncies. O sea, en realidad entre el discurso así mal dicho, ¿verdad? No renuncian a la idea de que no va a haber otra salida más que incrementar el 3% del IVA. O sea, llevarlo del 3 al 16. Lo han hecho porque no han encontrado socios. nadie se va a Exactamente, arriesgar de aquí al exactamente. 2019. Pero va a llegar un momento, mira, si no Lo se van a aprueba, hacer. si no se aprueba el predial, si no se aprueba el otro impuesto que están proponiendo, que El IVA, el aumento del IVA. no, espérate, es que si no se aprueban impuestos alternos que vayan a tocarle la bolsa a quien más tiene, no va a haber otra salida que aumentar el 13% del IVA. Pero, Eso lo claro, tienen claro exacto. ustedes. Claro, pero ¿sabes quién es el único que puede desentar a los ricos y decirles, miren señores, predial, porque esta babosada ya no se aguanta? Es Arena. Arena es el único que le puede hablar no lo va a así. hacer. Pausa, hablando de, es que- espérate. No, va a tener esa necesidad. Pero no lo va a hacer. Bueno, Va a aumentar el IVA. Hablando de incremento de Plan gasto impuestos, político. hablando de incremento de impuestos, dejé para el final la cerecita, ¿va? Porque la ministra, en el marco de los acuerdos de paz, está Claro, diciendo claro. que van a incrementar el salario mínimo. Los pro y los contra, ¿verdad? de esta decisión, porque ya generó algunas reacciones. Además, están ofreciendo llevarse a los salvadoreños que van a ser expulsados de los Estados Unidos para castar. Pero Canadá ya cerró sus fronteras. Pausa. Pues vamos a la imagen. Bueno, miren, ahí están las imágenes que nos llegan desde la zona del Rancho Navarra. ¿Podemos escuchar el ambiente? Gracias. Bueno, tenemos equipo ya ahí y también quiero decirles que está en proceso una escena de homicidio en la colonia Guadalupe. Mirá, está feo ahí en la Guadalupe. En la Guadalupe es la tercera escena de homicidio. Y quiero decirles que hay anoche en Chirilagua un triple homicidio, en San Miguel también. Anoche, ¿verdad? Bueno, la pausa, la segunda. Regresamos. Bueno. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Vamos antes de abrir el teléfono, una discusión, quizá por las declaraciones que dio la ministra de Trabajo en relación a el tema de buscar un nuevo incremento del salario mínimo. Bueno, nadie se opondría, si tú le preguntas al salvadoreño común y corriente, mira, te vamos a aumentar el salario, no se opone, ¿verdad? Le gusta la idea, por supuesto. le gusta la idea. El tema es el contexto en el que se da, porque muchos han visto este anuncio más político-electoral que técnico y viable. ¿Vos cómo lo ves, Jorge? Mira, esta decisión se tiene que tomar a finales del otro año. O sea, en diciembre del 2019 se tiene que tomar la decisión si se va a aumentar o no se va a aumentar el salario mínimo. Estarlo tocando a estas alturas es algo cínicamente electoral. Electorero, porque eso ya ni siquiera es electoral, es electorero. O sea, populista, digamos, populista. Demagógico, populista, es absurdo, es bajero. No creo que nos merezcamos tanta
una política tan bajera como la que se nos está viniendo encima. Y estoy hablando de todos. Regalando cántaros, regalando delantales, esa es una cosa que realmente indigna. Pero el hecho de que a estas alturas se esté hablando de algo que faltan 2 años, casi 2 años para que se decida, es como mínimo es absurdo. Muy bien. Juan. Mira, yo creo que si hacemos una evaluación técnica, seguramente va a haber necesidad de ajustar los salarios, pero eso primero es una discusión que debe de hacerse con números concretos, ¿no? Con los parámetros que ya están definidos en la ley, en primer lugar. Segundo, con participación activa, consciente y voluntaria de la empresa privada, sobre todo de la gente que emplea a los sectores medios, a los pequeños y medianos empresarios, que son los que más resienten ese aumento. Se necesita entonces un acuerdo, se necesita entonces una voluntad política de un acuerdo básico, que así como está pidiendo el Frente que haya participación en la gobernabilidad por parte de la derecha, pues de lo mismo la izquierda debe de incluir a la derecha en puntos como este, que si los van a obligar a aumentar el salario, entonces tienen que participar y decirlo, miren, sí, podemos, pero tal porcentaje, y no que se les imponga como ocurrió en la última oportunidad. La UCA encuestó sobre esta pregunta, quisiera compartir el resultado. La pregunta fue, ¿qué tanto considera que el aumento al salario mínimo que entró en vigencia este año ha mejorado la economía familiar de los salvadoreños? Preguntó la encuesta. Nada, el 40%. Poco, 37%. Algo, 14%. Y mucho, 7%. Es decir, la gente no ha sentido una mejoría con el aumento. Pero hay un 60% que está más o menos. No, si sumas, si sumas poco y nada, que es lo negativo, tenés 77%, que poco o nada. Pero poco no lo puedes meter en es que generalmente se negativo. Hace, como no, poco es negativo, porque tenés lo positivo, algo mucho. Poco es algo. Sí, algo mucho es lo positivo. Y lo negativo es poco nada. Entonces, cuando vos ves poco nada, es 77%. Entonces, ahora bien, ¿por qué no le ayuda a las empresas a que se hagan mucho más, a que haya más empresas? ¿Por qué no le reduce la renta a las MIPES? Sí. Es que el problema es que el gobierno tiene una onda contra los que generan trabajo, que eso ya está comprobado en todo el mundo, que si vos, voy a usar esta palabra, jodés al empresario, cierra el negocio. Si vos ahogas al empresario, despide gente. Si vos ahogas al empresario, no te paga impuestos porque se va al mercado negro. Aquí para poner un negocio, bueno, tú que lo tenés, tenés que pagar hasta el 40% de impuestos cuando mezclas lo que te cobra el gobierno y las alcaldías municipales, Juan Ramón. Entonces mucha gente lo que hace es mejor no declarar, no pagar impuestos, porque no. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Más que subirle, fíjate bien, ¿qué debería de hacer? ¿Qué es lo que hace la gente en la realidad? Porque el salario mínimo solo beneficia a un porcentaje pequeño. ¿Cuánto 17%. Va. La gente negocia el salario allí. Cuando date al mercado, llegan y le mire, me da trabajo. Sí, pero te pago tanto, ¿estás de acuerdo? Vaya pues, ¿verdad? ¿Cómo trabajan los chupaderos? Le pagan a diario. O sea, esa es la mejor manera de generar trabajo. Que sea el empleado y el empresario el que acuerden el salario mínimo. Se supone que van a ser los tres, el empleado, el empleador y el gobierno, que va a servir de intermediario. Es que cuando hay abusos. Pero en los países ricos, ¿sabes cómo salieron de la pobreza? No poniendo salario mínimo, sino que dejando que el que quiere trabajar negocie con el empleador, el salario mínimo. Porque vaya, si, imagínate, tú tenés lo que decías tú en la pausa, los comedores populares tienen que estar compitiendo con porciones de pollo de las cadenas de $1. Entonces, ¿cómo hace la señora que tiene el comedor? O sea, despide empleados y se queda con la familia, porque la familia no le paga, pues, ¿me entendés? A la familia no le paga. Entonces, es que le da trabajo a su hija, a su nuera, o sea... Lo que siempre debemos tener bien presente a la hora de tomar cualquier decisión es que todos estamos compitiendo, y de hecho la economía se trata de eso, de competir.
Muchas pequeñas empresas compiten incluso con los chinos, ¿Querés con bisagras beneficiar? que vienen de los chinos y Sí, todo. Y exacto. para competir con eso, si vos le subís los sueldos obligadamente, les tiene que Sí. subir, lo que hace es mejor cerrar, Ese porque es el no punto. puede competir. Ese es el punto, que no sea obligatorio, que Entonces, sea de bajarle- común acuerdo entonces, de los tres sectores. Bajarle la renta, eso es lo que debes de hacer para generar más empleo. Bajarle la renta a las pequeñas y medianas empresas. Para Eso mí es la lo que debe. solución es inclusive bajar algunos impuestos y ampliar la base tributaria, porque dentro de la base tributaria potencial está gente que maneja buenos billetes y no paga 5 centavos de Ponle un impuestos. ministro que tenga En lo informal se está En lo moviendo informal, mucho dinero, sí. tenés razón, y eso, Ponle eso un no paga ministro de impuestos. Y ese no Hacienda paga impuestos. que tenga testículos de cobrarle los impuestos a los que valen. Sí, eso es otra cosa. Pero lo que sí no hay duda, Josué y amigo, es de que el empresario siempre trata de buscar la máxima ganancia y voluntariamente no le va a aumentar el salario a los trabajadores. Tiene que haber una Es que no presión se trata de de los voluntariamente, trabajadores es que es obligatoriamente, Juan Ramón, es que nunca has trabajado tú. Mira, yo te voy a explicar algo. Y no te Fíjate que contestó, yo fui empleado por 28 años. lo fregaste. Por 28 años fui empleado. Y a mí yo nunca pedí aumento de sueldo. Nunca pedí aumento de sueldo. ¿Qué es lo que hice? Me lo merecí el aumento de sueldo. Si no me lo daban, yo renunciaba y me iba a un lugar donde me lo pagaran. Pero Yo ganaba 3 veces el sueldo mínimo. Mira, pero tenés que Pero- tener a un empleador que sea consciente. Pero Es el que grueso no se de trata de que empleadores sea les vale consciente, riata. Juan Ramón, No te quítate eso en la afecta. cabeza. Ellos necesitaban de mi trabajo y ellos me pagaban más por tal de que me quedara con ellos. Pero esos son los obreros calificados, pero hay un montón de mano de obra no calificada. Todo que mundo le puede pagan ser lo que obrero quieren. calificado. Le pagan lo que quieren. Todos Pero, pueden ser obreros Jorge, calificados. hay un segmento de la población, en realidad, vaya, mira, el técnico se cotiza. Claro. Por Entonces, eso. ahí El técnico se cotiza. Entonces, de El eso problema estamos es que hablando. aquí, mira, es que hay que ser claro. El salario. El problema es que aquí salen un montón de cipotes de bachillerato general y a de trabajo de qué le vas a dar, hombre. ¿De qué? Decime. Por Estás eso. preparando un montón de cipotes que vienen desde primero hasta bachillerato general. Y fíjate que Esa gente debería de tener la oportunidad de negociar el salario mínimo. Esa gente que tú estás diciendo. Mira, Habrá gente que no. Mira, y le contesto, Entonces, le voy a contestar ahora. Fíjate, mira, yo empecé a trabajar desde que estaba estudiando. O sea, yo colaboraba en la vacación para pagar mis estudios. O sea, trabajaba en las algodoneras, No trabajé puedo evitar hacerte en una- nombramiento le social, hacer una trabajé broma que en la fabril de no entra a aceites. darle. O sea que sí. No, es que vaya, pero trabajé es que todo, de- si te- de maestro ra- también, ra- o sea. razón tienen ustedes cuando dicen que hasta el 2019 es cuando tocaría la discusión, pero ella lo lanzó ya. ¿Y cuál es el objetivo de lanzarlo al ambiente ya y decir, vamos a buscar otro incremento de salario mínimo? Es Que Arena diga que no. mira, es que es evidente que la gente de la ANEP dice, es que esto es electoral, dice la gente de la ANEP. ¿Y por qué lo tiene que lanzar? Entonces, la gente de la ANEP lo ha catalogado como electorero. Ese es el Y punto. lo es. Y lo Ese es. Y lo es. Tiene una beta ahí Ah. de Entonces, interés lo que político tiene que electoral. decir- Bueno. Tiene que decir Arena que no se va a discutir Ahora, hasta el 2019. claro está, vea que hay muchísima gente en el país que gana sobre la media del salario mínimo y que puede y tiene la capacidad de negociar con su empleador el salario mínimo. Es un técnico, por ejemplo, lo que tú decís, Jorge, es cierto. No, yo me cotizo de acuerdo a mi especialidad y a mi habilidad, yo me cotizo. Y habrá Señor, ¿le otras- interesa mi servicio? Esto vale. Y habrá Ajá, otras que exactamente. no. Esto vale. Y habrá Pero otras hay que un no. montón de gente que no puede hacer Entonces eso, amigo. entonces no Pues generaliza- sí, entonces hay porque que no generalizar. estudia. Mira, eso es que eso quiere sacrificio. Yo me he desvelado estudiando, haciendo cálculos, la matemática, la física y todo, para poder ser. Yo, en un momento, y mucha gente que me conoce, en un momento fui catalogado como uno de los 3 mejores fresadores del país. Pero eso no se logra yendo a chupar, yendo a joder, no, se estoy estudiando vos en las lo dijiste. noches. No, es cierto. Vos lo Entonces, dijiste. eso hace que uno se cotice. Pero Como yo le he dicho siempre, son parte de permíteme, una élite. voy a terminar la idea. Son parte de una élite, entonces la gente no tiene Voy a una terminar la oportunidad. idea. Voy a terminar la Terminala. idea. Permítame. Yo les he dicho a todo el mundo, inclusive a los cipotes que me ayudan a mí en el taller, en el trabajo, en todo, a cualquier persona, yo le digo, miren, es que hay 2 cosas que son fundamentales. Una es darse a valer. O sea, uno tiene que darse un valor. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que tratar de ser siempre mejor, siempre Sí, mejor. pero Uno, imagínate y la que otra vos- es cotizarse. Pero imagínate que vos vas como bachiller general, ¿sí? 2 años, ¿verdad? Vas a buscar trabajo y vas en tu currículum. Y cuando te entrevistan le decimos, buena, sí. ¿Y usted qué sabe hacer? Nada. Y entrevistan al otro. ¿Y usted? Yo soy ayudante de este. Dice.
O sea, esas son las grandes entrevistas que se hacen, o sea, porque no estás preparando a la mano de obra para las exigencias desde un principio dije que el sistema educativo, eso estoy hablando desde un principio, es que no tenemos un sistema educativo. O los papás, digamos, ¿verdad? Ahora, también. Juan Ramón tiene razón cuando dice que hay un montón de gente que no puede pedir al empleador, mira, o me pagas más o me voy, gracias a Dios dan, andate, le dicen. Ahí ponen a otro y por menos. Exacto. Por eso, pero ¿quiénes son esos? Ajá. Pero ¿quiénes son esos? Juan Ramón. El grueso de la gente vive así en esas condiciones. ¿Por qué? Hombre. En las maquilas les porque no pueden valerse. Mira, yo me acuerdo, ¿sabes qué me tocó a mí cuando cuando iba a cortar algodón? ¿Sabes qué me tocó a mí? Pelear porque no me robaran en la pesa. Pelear porque nos pagaran un poquito más por quintal. O sea, mira, el empresario salvadoreño, hay un montón de gente que es buena, que paga salarios correctos, prestaciones, pero el grueso de la gente... Y hay un montón que son negreros. Son negreros. Sí, sí, es que eso nadie lo va a negar. Pero el problema es que la cosa hay que hacer que esos negreros quiebren. Y traes de afuera empresas con empresarios asiáticos más negreros que ni al baño dejan ir a las hipotas. Pero hay una cosa. Entonces decime, le compusiste. Qué galán. Pero esos países así han ido a la riqueza. Es que la riqueza de esos países... Te voy a preguntar algo más, Marvin. ¿Cuánto ganas vos por hora clase como docente universitario? ¿Cuánto te pagan? $10. $10. Te están pagando bien. Hay universidades que te pagan $6, $7. Y tenés que hacer un gran trabajar. ¿Cuánto ganas al final? $500. Un profesor universitario ganando $500, $700 al mes. Hay un problema. Tenemos médicos aquí en los hospitales ganando $400. Esa es la realidad. Médicos ganando $400. Esa es nuestra realidad. Ese es un problema que no se ha tocado. Fíjate, por ejemplo, que son los docentes universitarios horas clase, que no ganan ni el mínimo al mes. Ojo. Algunos. No, todos. O sea, le tenés que dar más materias, ¿verdad? Tres materias para que pueda ganar el mínimo al mes. Pregúntale a Roberto Cañas, que ahorita es docente universitario, ¿cómo está también? Exacto, que eso ningún político lo toca. Y ningún magisterio, ni Andes, ni, ¿cómo se llama la otra? Bases magisteriales. Han metido a los docentes universitarios. Entonces, tan importante es el docente de la escuela como el que prepara a los profesionales. Ojo. Vamos a la pausa comercial, la tercera, y regresamos. Bueno, estábamos discutiendo un poco, ¿verdad? El por qué era que, vos que sos educador, Marvin, en realidad hay que comenzar a pedir la transformación de la educación sobre la base de las carreras que no hay que estudiar. Señor, por favor, no meta a su hijo a estudiar eso, no malgaste su pisto, por ecología académica, así como se decreta la veda del tamarón y de algunos especímenes que no hay que cazarlos y hay que esperar un tiempo, el país ya tiene muchos abogados. Tiene muchos administradores de empresas y últimamente la carrera de comunicaciones se está saturando de una manera escandalosa. Entonces, estas tres profesiones no le garantizan a quien esté allí que va a conseguir trabajo. Entonces, si a mí un hijo me dijera que quiere ser abogado, administrador de empresas o comunicador, me asusto. Porque lo que necesita el país son más ingenieros, técnicos, exacto, matemáticas. Así es, correcto. Eso es lo que mano de obra calificada. Y entonces necesitamos profesores en el sistema educativo que le enseñen las matemáticas a los chavos desde pequeños para que se hagan amigos de las matemáticas y no que le tengan aversión a las matemáticas. No, porque, ¿y vos por qué no? Fíjate que y dejar de premiar, fíjate. No es paja, mira, yo he escuchado gente que, ¿y vos por qué estudias comunicaciones, vos? O psicología, sociología, o cosas de esas. Porque ahí no hay números. Porque no voy a ver matemáticas. Exacto. Tres matemáticas llevé yo en psicología. Entonces, que no se quejen después del salario bajo que tengan, de no encontrar empleo. Hay una cosa que también el sistema educativo
debe de dejar de fomentar, y es la mediocridad. Mira, vos le dejas un trabajo a un alumno y cree que por llevarte el trabajo que ha pirateado de internet, ya le tenés que poner los 2 puntos que le prometiste. Entonces, y te llevan hasta 20 páginas. Y el docente es mentira que va a leer tanto trabajo. Entonces yo por eso les digo, tráiganme 2 páginas, 1000 palabras. Porque es decir, los leo, cuando voy al baño los leo. Entonces, ¿verdad? Para que, y no importa, les digo yo, ¿qué? En el baño tienes un montón de trabajo. Exacto, doble uso, ¿va? Entonces viene y les digo, y ahí los leo. Muy bien. Pero 2 páginas se pueden leer, pero trabajos de 20, entonces, y que no crean que por solo entregarlo, ya tienen ganado los 2 puntos. Sí, hubo una vez una mamá, fíjate, que llega a pedirme revisión la hija, fíjate, en San Miguel, y ella era de Jucuapa y viajaba a San Miguel. Y me dice, pero mire, me dice, pero cuando vieron que no se podía, me dice, pero mire, pero ella se levanta a las 5 de la mañana para venir a San Miguel. Usted el esfuerzo no lo premia. Mire, le digo yo me levanto a las 4 para llegar desde San Salvador hasta San Miguel, y usted cree que me pagan más a mí por venir desde San Salvador. El esfuerzo, ¿va? Me pagan iguales. Entonces, ¿por qué? Porque entra desde el contrato, lo que me hicieron, ya entra que yo tengo que venir a San Miguel los fines de semana. Entonces, ella cuando se mete a estudiar a la universidad, tiene que saber que se tiene que levantar temprano para venir y eso no se premia. Y eso pues es el esfuerzo. Exacto. Pues, buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Muy buenos días, de aquí de San Salvador, José. Vean, con respecto a lo del salario mínimo, es evidente que el anuncio que está haciendo la ministra pues pretende ganar agua para su molino, ¿verdad? Ahora bien, con lo del salario mínimo definitivamente no es un salario que supla las necesidades del trabajador, como son alimentación, educación, vivienda y hasta diversión, según la Constitución. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí se les dice a los empresarios que son, incluso hubo un expresidente que está allá viviendo en Nicaragua que les llamó ratas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Ahorita, si te fijas, no son las mismas condiciones de que del 90. Te digo esto porque ayer en una entrevista hacían alusión de un estudio que han hecho unos jóvenes emprendedores y talentosos, los cuales yo creo que no tomaron en cuenta esas situaciones, como es el ingreso de ropa usada, ¿cómo se llama? El ingreso de productos chinos, y eso quieras o no, pero te hace más difícil la competencia. O sea, quieras o no, pero ¿cuántos sastres hay ahora? ¿Cuántos zapateros? Las zapaterías que te decían, zapato a mano, quieras o no, pero tienden a desaparecer, o simple y sencillamente por deporte están abiertas. Entonces, toda esa gama de competencia y el exceso de mano de obra que tenemos aquí, quieras o no, pero va en detrimento del mismo salario mínimo. Sí. Pero yo puedo estar equivocado. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llaman. Buenos días, aquí en Salvador. Adelante, amigo. Sí, yo le quería decir al señor Tobar de que el IVA no lo pagan los empresarios, lo pagamos todos los consumidores, porque en la estructura de costos los impuestos van cargados al consumidor. Es falso que los empresarios paguen IVA, lo único que pagan ellos puede ser tal vez la renta, porque el patrimonio del señor Calderón Sol se los quitó, ¿verdad? Entonces, si otra cosa, ustedes dan cuenta que en la estructura de impuestos, los diputados cuando reformaron la ley de impuestos de la renta para los empleados, ellos se ubicaron en una tasa bien baja, entonces prácticamente ellos también son grandes evasores, así como los empresarios. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Muy buenos días, de Antiguo Cuscatlán. Adelante, amigo. Estaba oyendo eso del salario mínimo y realmente cuando oigo que hay gente que no puede, basado en sus estudios, poder salir adelante, la verdad es que hemos hecho a gente que en vez de dejar de ser conformista y mediocre, se han dado cuenta que es mejor pedir, exigir y no dar nada. La verdad es que el salvadoreño debe de entender que la mejor manera de progresar es estudiando, conociendo. Allá hay empresas como Telus, anda buscando programadores, les paga bien, pero ¿qué sucede? No saben hablar inglés. Tienen que atender clientes en Canadá y Estados Unidos y no encuentran, no saben hablar inglés, y los muchachos no quieren estudiar. ¿Y todo por qué? Porque el guerrillero lo hizo así. Yo estudié en la Nacional. Allí los guerrilleros nos suspendían las clases y nos suspendían los exámenes para ir a marchar. Eso es, exigir. Muchas gracias, buen día. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí
como siempre, de la letal Guadalupe. Me están diciendo que a las 3 de la mañana hubo un muerto. Sí, es tremendo aquí en el país. Qué triste. A mí me enseñaron que todo trabajo dignifica. Pero si alguien es policía, le matan a la esposa y a la hija de 11 años. No, hombre, ya. Delincuentes desgraciados, ya, hombre, ya estuvo, ya es suficiente. Pero también le culpo a la Fuerza Armada. Por Dios, yo soy militar y nunca voy a dejar de ser militar. Y si me llaman, voy más con estos desgraciados delincuentes que tenemos en el país. Ya demasiado, ya demasiado. Señores militares, coroneles, tenientes, ¿qué pasa con la dignidad de salvadoreños, del militar? Por Dios, acaben con esta basura, con esta lacra social. Los mareros hoy viven en las colonias de prestigio, ya tienen todo el dinero que quieren, y nosotros, los licenciados profesionales, maestros, catedráticos, andamos en bus, no tenemos a veces ni un centavo partido a la mitad, porque este gobierno desgraciado derroquen este gobierno, por favor, derróquenlo. Muy bien. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, le llamo de La Libertad. Adelante. Solamente para opinar en cuanto al incremento salarial, de que es una medida muy demagógica estarlo haciendo en este momento, porque el país saben que no está en condiciones para incrementos salariales. Aparte de eso, la simplificación administrativa no la ha hecho el gobierno, ha hecho más burocrático los trámites para poner negocios. Y en cuanto a los estudios, lastimosamente no tenemos mayores expectativas para estimular a la juventud que estudien, porque no se les está dando formación para ser emprendedores, sacar una carrera para terminar siendo emprendedores. Lastimosamente, no todos son cocos como Jorge Tobar, para poderles estimular a que estudien esas carreras que él dice. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos al @elinformante_X. Ernesto Segovia, ¿podrían dar algún pequeño análisis del fraude electoral que se produjo en las pasadas elecciones en San Miguel? Según las declaraciones, Nayib Bukele, donde se movieron 5,000 votos. Bueno, ayer le preguntábamos precisamente de esto al magistrado del Tribunal Supremo Electoral y él, como Poncio Pilato, le lavó las manos. Dijo, nosotros sabíamos que podía existir el cometimiento de algún hecho fuera de la ley. El problema es que el recurso lo presentó el señor Will Salgado fuera de tiempo, dijo. Pero nosotros informamos a la Fiscalía para que investigara eso. Eso fue lo que dijo ayer. José Firés, señor Tobar, agarra llave, no todos son tan habilidosos ni inteligentes como la gran mayoría de la población se forman comenzando de cero, señor. Jorge Lizama, este año estableció un negocio, ¿crees que lo he formalizado? Las políticas de gobierno nos obligan a la informalidad. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Adelante. Sí, le hablo de San Salvador. Natán, muy buenos días. Adelante. Bien, con lo que dicen del aumento salarial, eso vendría a peor crisis a El Salvador, pero una crisis del acabose, porque no hay ingresos, la gente no gasta. Entonces, ¿de dónde van a aumentar las empresas? Vaya, la otra punto y aparte, Natán, quiero decir, yo les pediría, o más bien dicho, viera que a uno le duele el alma al ver propaganda en la explotación a la niñez, cuando sacan a la niña muy contenta tomándose la tacita de leche y dicen, voten más por diputados del FMLN, que ya no jueguen con el hambre, la necesidad del pueblo. La señora de Derechos Humanos dijo que no permitirían eso. Está bien que digan los pocos servicios que dan, pero no con la explotación a la niñez. Muchas gracias, Natán. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán, de aquí en Salvador. Adelante, amigo. Sí, te quería responder la pregunta de que no te la pudieron contestar muy bien tus panelistas. Ajá. Pero realmente del Salvador del mundo para arriba hay una clase social y del Salvador del mundo para abajo otra clase social. Simple y sencillamente este paradigma o este ejemplo sirve de parámetro de discusión para tus panelistas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a comentarios. Alfredo Padilla, el detalle es cultural. Acá en El Salvador el patrón no quiere que se trabaje de gratis. No nos demos paja. Si no te dicen detrás del portón hay 20 por su plaza y el hambre obliga. Así te dicen, es cierto, tiene razón Carolina Beltrán. El malvado señor del norte bajó los impuestos y en este momento empresas están subiendo sueldos porque en mi país no se hace eso, dice. Maceli, quiero hacer una denuncia puntual. Ayer ya anoche me iba a estacionar cerca de una taquería cercana a Leonel Maferrer y un tipo prepotente que nada que ver con el negocio me dijo que no podía ir, Es $1 esto, es de extorsión disfrazada, eliminen esto. Cuidacarros PNC CAM. Don Tony, cuando el señor
Tobar compara presupuestos de naciones actuales con aprobados en tiempos de Arena, tal vez se le olvide incluir préstamos que Arena aprobaba sin oposición de la sala. Creo que eso elevaría los presupuestos de Arena. Satiel Rosales, olviden las alcaldías, ellos se llevan lo primero y reciben una charla doctrinaria, una camiseta, una sugerencia de partido. Los problemas inician con falta de valores. Increíble, ustedes pasaron un video donde el ministro de Educación no se lleva de la mano al pecho cuando entona el himno nacional. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, Sitov nos manda esto también, que están ya en paro de labores, cerrado el centro judicial de Soyapango, dice, como protesta de la clase trabajadora por intenciones de la Asamblea de rebajar presupuesto a Corte Suprema de Justicia. Alonso Luis dice, los acuerdos de paz fueron una turbia negociación entre comandantes y oligarcas para que el FMLN participara en elección a cambio de todo, que siga igual. Don Tony, acuerdos de paz generó nuevos ricos, FMLN, creo que el señor Sobar se equivocó, pues gobernó Arena, lo primero que hicieron fue quitar impuestos predial, privatizar, y antes areneros son dueños de radio, TV, bancos y subieron el IVA. Quizás se le olvidó ese detalle. Bueno, eso es todo. Perfecto, vamos a responder. Jorge, empiezo contigo. Bueno, alguien dice ahí que a mí se me olvida que empezamos de cero. Yo le contesto, señor, todos comenzamos de cero, todos. Cuando nacemos, cero, no tenemos nada. O sea, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a estudiar los números, etc. Todos comenzamos de cero. Y le cuento que cuando yo era niño, descalzo salía a vender billetes de Lotería Nacional. Entonces, todos comenzamos así. Lo que pasa, la diferencia es que a algunos nos enseñaron, mi papá me enseñó, la dignidad de ganarme con mi trabajo el dinero mi comida. Gracias. Juan Ramón. Mira, como el último tema que hemos tratado es el del aumento del salario, yo insisto, creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que se aumente el salario de acuerdo a las necesidades que tiene la gente. Pero, insisto, esto no se puede ni hacer como una medida electoral, ni imponer, porque al imponer, ahí sí afecta la convivencia entre empresarios, trabajadores y empleados. Muy bien. Señor Aguilar, conclusión. Los países ricos no han llegado a hacerlo por subir el salario. Lo han llegado a hacer por bajar los impuestos y dejar que el salario se negocie entre la gente. Y yo creo que lo que hay que hacer es prepararse para el futuro. Es cierto, habrá gente que tiene menos oportunidades, que es más difícil. Ahí es donde el Estado debería intervenir para ayudarle a esa gente. Claro. Pero el gran grueso tiene las habilidades para poder cambiar y hacer mejor. Y una cosa, alguien habló ahí de que Trump le bajó los impuestos a la gente, le bajó los impuestos a los más ricos. No, bajó la renta de la clase media también. La clase media un poquito y a los grandes ricos un montón. Pero están generando trabajo. Mire, quiero decirles una cosa. El empleo en Estados Unidos. Claro. Bueno, llegamos hasta aquí con el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Nos vemos en una semana, muchachos. Gracias, Juan Ramón. Gracias Marvin. Gracias, Jorge. Comenzamos una etapa en Hablemos Claro, que van a ser ediciones especiales. Vamos a tratar de impulsar debates políticos electorales. Vamos a invitar a los protagonistas de este proceso de 4 de marzo. Mañana empezamos con el primer debate. Debates por los departamentos que representan para la población la mayor cantidad de diputados a elegir. San Salvador, San Miguel, La Libertad. O mañana empezamos con La Libertad. Entonces mañana tenemos al ingeniero Rodrigo Ávila, busca la reelección. Mañana tenemos a uno que piensa ir por primera vez, el señor Héctor Mengíbar. Y tenemos también a otro que quiere la reelección, que es el señor Calixto Mejía. Bueno, sigue cerrado el Rancho Navarra. Hay que tener, por favor, precaución, porque esta es la imagen que sí continúa cerrado Rancho Navarra. Y pues nos reencontramos mañana en punto de las 6:30, siempre como todas las mañanas le digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Nos despedimos con estas imágenes del cierre, bloqueo por falta de agua de habitantes de las colonias aledañas a la zona del Rancho Navarra. Buenos días para todos.